El mundo es una fuente inagotable de maravillas, lugares que parecen haber emergido de nuestros sueños más profundos o de un escenario futurista de ciencia. Algunas de estas maravillas son creaciones de la naturaleza que desafían nuestras nociones de lo que es posible. Otras son construcciones humanas tan audaces que parecen desafiar las propias leyes de la física. El encanto que ejercen estos destinos va más allá de lo visual. Provocan una reflexión profunda sobre los límites de nuestro planeta y, por consecuencia, sobre los límites de la propia imaginación humana. Al visitar estos lugares, la sensación es la de ser transportado a una realidad paralela, una dimensión donde lo ordinario cede paso a lo extraordinario. Prepárate para embarcarte en un viaje por escenarios que, aunque parezcan existir solo en nuestras fantasías más lejanas, son absolutamente reales. Y, quizá lo más sorprendente, están al alcance de quien se atreve a soñar y explorar. 1. Cuevas de Waitomo, Nueva Zelanda. Imagínate adentrándote en las profundidades de una cueva donde la oscuridad parece sólida, casi palpable. El sonido del mundo exterior desaparece por completo, dando paso al silencio roto solo por el suave goteo del agua. Sin embargo, algo extraordinario ocurre cuando miras hacia arriba. El techo de la cueva brilla con una constelación viva de pequeñas luces azules, como si un pedazo del cielo nocturno estuviera mágicamente suspendido sobre ti. Estas son las cuevas de Waitomo, mundialmente famosas por sus larvas luminosas, cuya bioluminiscencia crea un espectáculo casi sobrenatural. Lo que parecía ser una simple exploración subterránea se convierte en un universo etéreo, un lugar donde las fronteras entre la realidad y la imaginación se desvanecen. Estar en este lugar es como presenciar la naturaleza en su forma más mágica y misteriosa, revelando que nuestro planeta esconde secretos que desafían nuestra comprensión y superan incluso los límites de la fantasía. 2. Salar de Uyuni, Bolivia. Ahora imagina un desierto diferente a cualquier otro que hayas visto. Bajo tus pies, en lugar de arena, hay una vastedad interminable de sal blanca que brilla bajo el sol, casi deslumbrante. Durante la estación lluviosa, una fina capa de agua cubre esta superficie, transformando el salar de Uyuni en el espejo natural más grande del mundo. Es difícil distinguir dónde termina el cielo y comienza la tierra, creando una ilusión perfecta que engaña los sentidos. Caminar por este escenario es como flotar en una realidad alternativa, donde el horizonte parece extenderse infinitamente. El reflejo del cielo en las aguas poco profundas a tu alrededor crea una sensación de calma trascendental, como si estuvieras caminando sobre las nubes, perdido en un espacio donde el tiempo y la realidad parecen suspendidos. Más que un fenómeno visual, el salar de Uyuni es una metáfora viva sobre los sutiles encuentros entre la naturaleza y el infinito. Un recordatorio de que a veces el mundo físico puede transformarse en algo casi espiritual, un portal hacia dimensiones más allá de la comprensión humana. 3. Parque Geológico Zhangye Danxia, China. Si la Tierra fuera el lienzo de un artista, el Parque Geológico Zhangye Danxia, en China, sería una de sus creaciones más grandiosas y coloridas. Ubicado en el interior del país, este parque exhibe una secuencia de montañas con capas de colores tan vibrantes que parecen haber sido pintadas a mano. Rojo, naranja, amarillo y verde se alternan en líneas onduladas que desafían cualquier lógica natural. Estos colores extraordinarios son el resultado de millones de años de deposición mineral, creando un espectáculo visual único en el planeta. Caminar por estas montañas es como explorar una pintura surrealista, donde cada curva revela una nueva composición de colores y formas, dando la impresión de que el paisaje está vivo,
en constante mutación. En este entorno, la Tierra se revela no solo como una creación natural, sino como una verdadera obra de arte, donde las fuerzas del tiempo y la geología actúan como pinceladas en un lienzo colosal. La experiencia es tan poderosa que despierta un sentimiento de asombro casi infantil, recordándonos que el mundo aún puede sorprendernos con su creatividad infinita. 4. Cuevas de Mármol, Chile. En el corazón del lago General Carrera, en Chile, se encuentran las deslumbrantes cuevas de mármol. Durante milenios, las aguas cristalinas han esculpido intrincados patrones en las paredes de mármol de estas cuevas, creando formas que desafían la noción de perfección natural. El agua azul turquesa se refleja en las superficies de mármol, mientras los rayos del sol crean un espectáculo de luces y colores que parece demasiado mágico para ser real. Dentro de estas cuevas, la sensación es la de estar dentro de una obra de arte tridimensional, donde cada detalle ha sido esculpido pacientemente por el tiempo. Las paredes, que brillan y centellean, dan la impresión de que la frontera entre la tierra y el agua se disuelve, creando un ambiente donde la belleza natural alcanza su punto culminante. La experiencia de explorar estas cuevas es transformadora. Sientes que estás presenciando una de las más impresionantes demostraciones del poder y la paciencia de la naturaleza, donde cada curva y ondulación cuenta la historia de milenios de evolución. Un lugar tan surrealista que es difícil creer que pertenece a nuestro mundo. 5. Cañón del Antílope, Estados Unidos. En el desierto de Arizona se encuentra el Cañón del Antílope, uno de los lugares más misteriosos y fotogénicos del mundo. A lo largo de miles de años, las fuerzas de las aguas han esculpido estas rocas en un espectáculo de formas sinuosas y curvas perfectas. Lo más impresionante, sin embargo, es la forma en que la luz del sol entra por las estrechas fisuras del cañón, pintando las paredes con tonos de naranja, rojo y púrpura, creando una danza de luces y sombras que hipnotiza a cualquier visitante. Caminar por el Cañón del Antílope es como entrar en un sueño. A cada paso se revelan nuevas formas y patrones, y la luz cambia constantemente, como si el propio cañón estuviera en movimiento. Este lugar no es solo una maravilla geológica, es una experiencia sensorial completa, donde la belleza se siente tanto como se ve. El ambiente evoca un profundo sentido de reverencia, como si estuviéramos en un santuario natural. A cada curva se nos recuerda la paciencia de la naturaleza y su increíble habilidad para esculpir obras de arte a gran escala. 6. Lago Hillier, Australia. Imagina sobrevolar una isla remota y divisar una mancha vibrante de color rosa brillante que contrasta con el verde de los árboles y el azul profundo del océano que la rodea. Este es el fascinante Lago Hillier, en Australia, conocido por su intensa coloración rosa, que se mantiene inmutable a lo largo del año, como si la propia naturaleza lo hubiera pintado de manera permanente. Aunque la ciencia explica este peculiar color por la presencia de algas, bacterias y la alta concentración de sal, la experiencia visual trasciende las explicaciones técnicas. La yuxtaposición del rosa con el azul del océano crea una imagen tan inusual que parece sacada de una pintura surrealista. Al encontrarse con el lago Hillier, es imposible no sentir que uno está ante uno de los secretos mejor guardados de la naturaleza, una demostración de que el planeta aún guarda misterios que desafían la lógica y alimentan la imaginación. 7. Pamukkale, Turquía. Pamukkale, en Turquía, es un verdadero espectáculo de otro mundo. Sus formaciones de travertino, creadas por el depósito de caliza de aguas termales, forman terrazas blancas y brillantes que parecen cascadas congeladas o nubes de algodón que caen suavemente por la montaña.
El nombre Pamukkale significa castillo de algodón en turco, y al visitar el lugar es fácil entender por qué. Además de la deslumbrante belleza de estas formaciones, las piscinas termales de un azul turquesa puro brindan una experiencia relajante y casi espiritual. Las aguas calientes que fluyen por las laderas forman lagos naturales donde los visitantes pueden bañarse, conectándose profundamente con el poder curativo de la naturaleza. Pamukkale es un vívido recordatorio del poder transformador de la tierra, una combinación perfecta de paisaje visualmente impresionante y una experiencia sensorial única que convierte este destino en un verdadero oasis natural. 8. Montañas Tianzi, China. Las montañas Tianzi, en China, parecen desafiar la gravedad y la lógica. Estas formaciones rocosas verticales se elevan como gigantescos pilares hacia el cielo, muchas veces envueltas en una niebla mística que da la impresión de que están flotando en el aire. Este paisaje fantástico sirvió de inspiración para las montañas flotantes en la película Avatar, y al contemplar estas torres naturales, es fácil entender por qué evocan una sensación de otro mundo. Existe un misticismo que rodea a estas montañas, como si fueran guardianas de secretos ancestrales. Caminar por los valles y acantilados de Tianzi es como entrar en un universo paralelo, donde la naturaleza toma una forma casi mágica y nosotros, los humanos, nos sentimos pequeños ante tanta grandeza. La incomparable belleza de estas formaciones rocosas inspira reverencia y admiración, recordándonos que en cada rincón del planeta existen maravillas que desafían la comprensión. 9. Lençóis Maranhenses, Brasil. Imagina un vasto desierto de dunas blancas que se extiende hasta donde alcanza la vista. Ahora, añade a este paisaje lagunas de agua cristalina que aparecen de manera estacional, creando contrastes visuales impresionantes. Este es el Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses, en Brasil, uno de los paisajes más singulares del mundo. Durante la temporada de lluvias, las precipitaciones llenan los valles entre las dunas, formando lagunas de aguas azules y verdes que transforman el desierto en un paraíso acuático. Caminar por los Lençóis Maranhenses es una experiencia casi surrealista. La combinación entre el resplandor de la arena blanca y la frescura de las lagunas hace que el lugar parezca una ilusión, un sitio fuera del tiempo y el espacio. La serenidad de este entorno crea una conexión profunda con la naturaleza, invitando al visitante a desacelerar, contemplar y absorber la paz que emana de este paisaje. 10. Gran Agujero Azul, Belice. En las aguas cristalinas del Caribe, el Gran Agujero Azul destaca como una de las formaciones subacuáticas más impresionantes del planeta, con más de 300 metros de diámetro y 125 metros de profundidad. Este círculo sumergido parece un portal hacia las profundidades desconocidas de la Tierra. Visto desde arriba, el Gran Agujero Azul es una obra de arte natural, perfectamente circular, que contrasta con el azul turquesa de las aguas poco profundas que lo rodean. Para los buceadores, esta formación es uno de los destinos más codiciados del mundo, ofreciendo una experiencia de exploración única. Al descender a las profundidades del agujero, es como si uno estuviera entrando en un mundo completamente diferente, donde la oscuridad y el silencio dan lugar a una sensación de misterio y asombro. Rodeado de vibrantes arrecifes de coral y una abundante vida marina, el Gran Agujero Azul no es solo una maravilla natural, sino una invitación a la aventura, al descubrimiento de lo desconocido y a la exploración de los misterios ocultos en las profundidades del océano. 11. Islas Feroe, Dinamarca. En las Islas Feroe, situadas en el Atlántico Norte, el tiempo parece ralentizarse y cada soplo de viento trae consigo historias de épocas pasadas.
Este archipiélago salvaje y remoto es una joya oculta que ofrece paisajes inigualables. Montañas verdes e imponentes se alzan dramáticamente hacia el cielo, mientras acantilados rocosos caen en picada hacia las agitadas aguas del océano, creando un contraste de fuerza y serenidad. En cada recodo, cascadas se precipitan desde alturas imponentes, como lágrimas derramadas por el cielo, enmarcando el paisaje con una belleza natural casi mitológica. Las Islas Feroe parecen pertenecer a un mundo donde el pasado y el presente se entrelazan. Y caminar por estos terrenos remotos es como entrar en un reino de fantasía. Allí, la naturaleza reina suprema, ofreciendo una experiencia de soledad y conexión con el mundo natural que es difícil encontrar en cualquier otro lugar. 12. Wulingyuan, China. En Wulingyuan, en la provincia de Hunan, el paisaje parece una pintura en la que tierra y cielo se mezclan en una danza de magia natural. Sus miles de columnas de arenisca, que se alzan como agujas hacia el cielo, están envueltas en niebla, creando una atmósfera que trasciende la realidad. Algunas de estas formaciones rocosas superan los 200 metros de altura y a medida que el sol emerge en el horizonte, la niebla comienza a disiparse, iluminando los pilares con un brillo dorado, como si el lugar estuviera siendo bendecido por la luz celestial. El paisaje es tan etéreo que no sorprende que haya inspirado las montañas flotantes de la película Avatar. En Wulingyuan, la naturaleza parece susurrar antiguos secretos, esperando a aquellos que se aventuran por este lugar místico y mágico. La experiencia es tanto visual como espiritual, un viaje por un escenario que parece trascender las fronteras del tiempo y del espacio. 13. Cañón de Bryce, Estados Unidos. El Cañón de Bryce, en Utah, es un lugar donde la geología cuenta historias milenarias a través de sus formaciones únicas conocidas como hoodoos. Estas columnas de roca, esculpidas por la erosión a lo largo de miles de años, forman un laberinto de formas dramáticas y colores vibrantes. Cuando el sol sale o se pone, la luz transforma el paisaje en una paleta de tonos anaranjados, rojos y blancos, creando sombras que parecen danzar a lo largo de las formaciones rocosas. Caminar entre estas gigantescas columnas es como entrar en un cuento de hadas geológico, donde cada formación parece tener su propia historia, una leyenda grabada en la piedra por la fuerza del tiempo. El Cañón de Bryce provoca una sensación de reverencia, como si estuviéramos caminando por un santuario natural, una tierra moldeada por los elementos que narra una epopeya épica de fuego, viento y agua. 14. Grutas de Fingal, Escocia. Ubicadas en la isla de Staffa, en Escocia, las grutas de Fingal son una verdadera obra maestra natural. Las columnas hexagonales de basalto que componen las cuevas están tan perfectamente alineadas que parecen haber sido esculpidas por la mano humana, pero son el resultado de procesos geológicos a lo largo de miles de años. Dentro de estas grutas, el sonido de las olas rompiendo resuena de una manera única, creando una sinfonía natural que llena el espacio con una aura de magia y misterio. Este sonido inusual incluso inspiró al compositor Felix Mendelssohn a crear una de sus piezas más célebres. Estar dentro de las grutas de Fingal es como entrar en un templo natural, donde las paredes vibran con la melodía del mar y las columnas de basalto forman una catedral esculpida por la propia tierra. La experiencia es tanto auditiva como visual, una inmersión total en una creación que parece haber sido planificada por los dioses. 15. Monte Roraima, Venezuela, Brasil, Guyana. El Monte Roraima, ubicado en la triple frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, es uno de los paisajes más enigmáticos de América del Sur. Con sus paredes verticales abruptas y su cima plana constantemente envuelta en nubes,
El monte parece una isla flotando en el cielo. Este tepuy es una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra y solo se puede acceder a él mediante desafiantes senderos que recompensan a los aventureros con vistas impresionantes. La cima del monte Roraima es un ecosistema aislado, albergando especies de plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del mundo. El entorno, frecuentemente cubierto por una espesa neblina, refuerza la sensación de misterio y aislamiento, como si fuera un lugar intocado por el tiempo, un verdadero mundo perdido. Para los viajeros que alcanzan la cima, la sensación es casi espiritual, como si estuvieran pisando uno de los secretos más antiguos del planeta, donde el pasado y el presente se encuentran en una danza eterna de descubrimientos y asombro. 16. Fly Geyser, Estados Unidos. El Fly Geyser, en medio del desierto de Nevada, es un fascinante ejemplo de cómo la intervención humana puede, inadvertidamente, crear algo de belleza surrealista. Surgido tras una perforación geotérmica accidental, se ha transformado a lo largo de décadas en una verdadera escultura viva, con sus aguas termales brotando continuamente y creando formaciones que parecen desafiar la lógica. Los depósitos minerales que se han acumulado han dado al geyser sus vibrantes colores, tonos de rojo, naranja, verde y amarillo que parecen pinceladas abstractas en un paisaje desértico. El espectáculo del agua en constante movimiento, junto con esos colores, le da al Fly Geyser un aspecto casi alienígena, como si fuera una fuente de vida proveniente de otro planeta. Estar frente a esta formación natural nos recuerda que incluso los errores humanos pueden convertirse, bajo la mano de la naturaleza, en maravillas inesperadas. 17. Cuevas de hielo de Mendenhall, Estados Unidos. Las cuevas de hielo de Mendenhall, en Alaska, ofrecen una experiencia de belleza efímera y pura. Bajo el glaciar Mendenhall, estas cuevas de hielo azul turquesa parecen puertas de entrada a otro mundo. El ambiente dentro de las cuevas es casi etéreo. La luz que penetra el hielo crea una atmósfera luminosa donde todo parece brillar en tonos suaves de azul. Al caminar por este laberinto natural, la sensación es de estar dentro de un cristal vivo, con cada centímetro de hielo reflejando la luz en patrones hipnóticos. El movimiento lento y continuo del glaciar genera sonidos casi imperceptibles, un sutil recordatorio de la impermanencia y la fuerza de los elementos. Estas cuevas, en constante cambio, nos recuerdan que la naturaleza siempre está en movimiento, moldeando y rehaciendo el mundo a su alrededor de maneras sorprendentes. 18. Monte Kelimutu, Indonesia. El Monte Kelimutu, en Indonesia, es un fenómeno natural que mezcla ciencia y misticismo. En la cima del volcán, 3 lagos de diferentes colores cambian de tonalidad periódicamente, creando una visión fascinante y casi surrealista. Este fenómeno ocurre debido a reacciones químicas entre los minerales y los gases volcánicos presentes en las aguas, haciendo que los lagos varíen entre azul turquesa, verde, rojo e incluso negro. Este cambio constante está acompañado de leyendas locales que confieren una aura espiritual al lugar. Las comunidades de los alrededores creen que los lagos albergan las almas de los fallecidos, cada lago representando una etapa diferente de la vida después de la muerte. Así, además de su belleza visual, el monte Kelimutu tiene una profundidad simbólica, reforzando la conexión entre las fuerzas de la naturaleza y las creencias humanas. Estar frente a estos lagos es como presenciar el poder incontrolable y transformador de la Tierra. 19. Lago Baikal, Rusia. El lago Baikal, ubicado en Siberia, es una maravilla natural que impresiona por su magnitud y características únicas.
Con más de 25 millones de años, es el lago más antiguo y profundo del mundo, albergando cerca del 20% del agua dulce no congelada del planeta. Durante el invierno, Baikal se transforma en una vasta extensión congelada, con una capa de hielo tan clara y pura que es posible ver varios metros bajo la superficie. Las grietas en el hielo forman patrones geométricos que parecen trazados por la propia Tierra, mientras burbujas de aire congeladas quedan atrapadas dentro de la gruesa capa, creando un efecto visual que recuerda a un universo paralelo. Además de su belleza, el lago Baikal es también un ecosistema único, albergando diversas especies endémicas. Caminar sobre su superficie congelada ofrece una experiencia de silencio absoluto, donde la grandeza y la tranquilidad de la naturaleza siberiana se revelan en su forma más pura y poderosa. 20. Campos de tulipanes, Países Bajos. Los vastos campos de tulipanes de los Países Bajos son un ejemplo deslumbrante de cómo la intervención humana puede colaborar con la naturaleza para crear paisajes de belleza incomparable. En primavera, estas flores florecen en un espectáculo visual de colores vibrantes, formando un auténtico mosaico de tonos que se extienden hasta el horizonte. Los tulipanes se disponen en hileras perfectas, creando patrones geométricos que parecen trazados por un pintor surrealista. La combinación de rojos, amarillos, rosados y púrpuras bajo el cielo azul crea un escenario que es a la vez simple y asombroso. El viento balancea suavemente las flores, añadiendo movimiento a esta pintura natural. Para los visitantes, caminar por los campos es una experiencia sensorial única, donde la tranquilidad y el dulce perfume de los tulipanes proporcionan una conexión profunda con la belleza cíclica y armoniosa de la naturaleza. 21. Monte Kirkjufell, Islandia. El Monte Kirkjufell, con su inconfundible forma cónica, es uno de los paisajes más emblemáticos de Islandia. El entorno cambia drásticamente con las estaciones, haciendo que cada visita sea una experiencia completamente nueva. En invierno, las laderas de la montaña están cubiertas de nieve y hielo, y las auroras boreales a menudo iluminan el cielo, creando una vista impresionante. Durante el verano, las cascadas fluyen con más fuerza, y el verde vibrante de la vegetación da vida a la montaña, contrastando con las serenas aguas que la rodean. El monte Kirkjufell evoca una sensación de paz y misterio, como si fuera un antiguo guardián de las historias y secretos de Islandia. Su forma perfecta y su presencia aislada en el paisaje lo convierten en un destino fotográfico muy buscado, y estar frente a él es como presenciar una de las manifestaciones más icónicas de la belleza natural de la Tierra. 22. Lago Retba, Senegal. El lago Retba, también conocido como el Lago Rosa, es una de las maravillas más sorprendentes de Senegal. Su color rosa vibrante, especialmente evidente en días soleados, se debe a una combinación de alta concentración de sal y la presencia de una alga llamada Dunaliella salina, que libera un pigmento rojo cuando absorbe la luz solar. La vista de este lago es simplemente fascinante. El rosa de las aguas contrasta con el azul del cielo y el blanco de las orillas salinas, creando un paisaje que parece surrealista. Además de su deslumbrante apariencia, el lago Retba sustenta una importante industria local de extracción de sal, donde los trabajadores se sumergen en sus aguas salinas para recolectar cristales de sal, protegiendo su piel con manteca de karité. El lago Retba es, por lo tanto una maravilla estética como un ejemplo de cómo los recursos naturales pueden sostener a las comunidades locales, haciendo de este lugar un destino que combina belleza natural con importancia cultural. 23. Cueva, Son Dung, Vietnam. Escondida en las profundidades de la densa selva vietnamita,
La cueva Son Dung es tan inmensa que redefine el concepto de grandeza. Con más de 9 kilómetros de longitud y cámaras tan altas que podrían albergar rascacielos de 40 pisos, Son Dung es la cueva más grande del mundo. Dentro de sus vastas galerías existe un verdadero ecosistema, con árboles y vegetación creciendo en su bosque interior, mientras ríos serpentean por sus gigantescos corredores. La luz del sol penetra por las aberturas en el techo de la cueva, creando una atmósfera casi mística, donde los rayos de luz iluminan las oscuras profundidades. Caminar por este lugar es como entrar en un mundo primitivo, una tierra intocada por el tiempo, donde la grandiosidad de la naturaleza se revela en toda su plenitud. 24. La Ola, Estados Unidos. En el corazón del desierto de Arizona se oculta una de las formaciones rocosas más impresionantes del planeta, la Ola. Este fenómeno natural de arenisca fue esculpido a lo largo de millones de años por la erosión causada por el viento y el agua, resultando en curvas suaves y patrones ondulados que parecen fluir como una pintura abstracta. Sus colores, que varían entre rojos, naranjas y ocres, crean una sensación de movimiento que hipnotiza a quienes caminan por sus superficies. La experiencia de explorar la ola es surrealista. Las ondulaciones y el juego de luces y sombras hacen que el terreno parezca vivo, un reflejo de la fuerza del tiempo y la paciencia de la naturaleza. 25. Mar de Estrellas, Maldivas. En las noches tranquilas de las Maldivas se puede observar un espectáculo de otro mundo en las playas, el Mar de Estrellas. Este fenómeno mágico es causado por organismos marinos bioluminiscentes que emiten luz cuando son perturbados por el movimiento de las olas. A medida que las olas rompen en la arena, pequeños puntos de luz azulada brillan intensamente, creando la ilusión de que el cielo estrellado se refleja en las aguas del océano. Caminar de noche por la playa, con las olas luminosas lamiendo la costa, es una experiencia que parece sacada de un cuento de hadas, donde el cielo y el mar se fusionan en una danza de luz. Este delicado y deslumbrante fenómeno convierte al Mar de Estrellas en uno de los espectáculos naturales más encantadores del planeta. 26. Llanuras de Siloli, Bolivia. En el desierto del altiplano boliviano, las llanuras de Siloli albergan formaciones rocosas tan extrañas y surrealistas que parecen esculturas de un artista vanguardista. Entre ellas, el árbol de piedra destaca, una roca esculpida por el viento durante milenios que se alza como un árbol solitario en medio de la vasta extensión desértica. Los paisajes desolados, con el cielo de un azul intenso contrastando con el terreno árido, crean una sensación de aislamiento y misterio. El viento constante ha esculpido estas rocas en formas abstractas, transformando la aridez del desierto en un museo al aire libre donde la naturaleza exhibe su arte crudo y atemporal. 27. Lagos de Plitvice, Croacia. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, en Croacia, es un auténtico paraíso natural, donde el agua cristalina fluye a través de exuberantes bosques, formando una serie de lagos y cascadas deslumbrantes. El espectáculo visual que ofrecen las aguas varía entre tonos de azul y verde, dependiendo de la cantidad de minerales presentes. Las pasarelas de madera serpentean a lo largo de los lagos y cascadas, permitiendo a los visitantes sumergirse en este paisaje mágico, donde la naturaleza parece haber creado un santuario de belleza y tranquilidad. El suave sonido de las cascadas, combinado con el brillo de las aguas claras, hace de Plitvice un lugar de paz y contemplación, donde cada rincón revela una nueva maravilla oculta. 28. Monte Bromo, Indonesia. El Monte Bromo, en Indonesia,
es uno de los paisajes volcánicos más impresionantes del planeta. Al amanecer, la niebla que envuelve la región se disipa lentamente, revelando el cráter humeante rodeado por un vasto mar de arena volcánica. Cuando los primeros rayos del sol iluminan el volcán, el escenario se transforma en una visión dorada y mística. El monte Bromo sigue activo, liberando constantemente humo y vapor, un recordatorio tangible del poder destructivo y creativo de la Tierra. Subir hasta su cráter es una experiencia tanto espiritual como física, un momento para presenciar la naturaleza en su forma más poderosa y primordial. 29. Cueva de los Cristales, México. En las profundidades de la Tierra, en el desierto de Chihuahua, México, se encuentra la Cueva de los Cristales de Naica, uno de los tesoros geológicos más extraordinarios del mundo. Los cristales de selenita que llenan la cueva son increíblemente grandes, algunos alcanzando los 12 metros de longitud, creando un entorno que parece salido de un mundo de fantasía. Las condiciones extremas de la cueva, con temperaturas que pueden superar los 50 grados Celsius, hacen que el lugar sea inhóspito para los seres humanos, pero al mismo tiempo han creado las condiciones perfectas para el crecimiento de estos colosales cristales. Estar en presencia de estas formaciones es como caminar por una joya gigante escondida en las entrañas de la Tierra. Un recordatorio de que la naturaleza es capaz de crear maravillas incomparables, incluso en las profundidades más inaccesibles. 30. Socotra, Yemen. La isla de Socotra, en Yemen, es tan extraña y única que parece pertenecer a otro planeta. Aislada durante millones de años, Socotra ha desarrollado una flora y fauna endémicas que la convierten en uno de los lugares más singulares del mundo. El árbol de sangre de dragón, con su forma alienígena y savia roja, es el símbolo más conocido de la isla. Pero la biodiversidad de Socotra va mucho más allá. Al caminar por sus paisajes, es posible encontrar plantas y animales que existen solo allí, en una simbiosis perfecta con el entorno inhóspito. La belleza de Socotra reside en su rareza, un lugar donde la evolución siguió su propio camino, creando un ecosistema tan inusual que parece sacado de una película de ciencia ficción.